Bienvenidos a Enigmas de la Historia. Hoy traemos un personaje y un momento de la historia muy especial para mí, muy especial para mí. Fue el primer caso histórico que seguramente leí y analicé. Yo creo que debía tener unos 8 años, pero un nombre se me grabó en la mente. Era el nombre del que en teoría disparó y asesinó a la gran esperanza de cambio que asomaba por el horizonte del siglo XX. ¿Y cuál era ese nombre? Pues Lee Harvey Oswald. Por eso imagino que terminé escribiendo este libro llamado Operación Hedge. Así que con esto empezamos otro Enigmas de la Historia. Bueno, en la entrada les he comentado el libro, este libro llamado Operación Hedge. Bueno, pues esta novela histórica la escribí en pandemia, aparte que le tengo muchísimo cariño porque lo he escrito yo, obviamente, como no le iba a tener cariño, pero es un libro que tiene mucho trabajo, mucho curro detrás. Es un libro que me ha llevado muchísimos años de investigación sobre varios asesinatos, pero el principal es el que vamos a hablar hoy, que es el magnicidio contra John Fitzgerald Kennedy. Pues como les decía, he tenido la oportunidad de leer muchísimos informes, hay otros que son secretos y que creo que no voy a tener vida para leer, más que nada porque no los van a desclasificar. Como les decía, mucho trabajo, he leído autopsias, he visto vídeos, entrevistas, informes, me he informado sobre toda la multitud de personas que no son capaces ustedes de imaginarse que pudieron participar en esta conspiración. Pero bueno, vamos a los hechos. Para la historia oficial, el caso JFK es un caso cerrado y sellado. Para la Comisión Warren, que fue el organismo creado únicamente para investigar el magnicidio, Lee Harvey Oswald, un lobo solitario, un comunista resentido, realizó 3 disparos desde el 6º piso de un depósito de libros frente a la Plaza Dilley en Dallas, en Texas, a las 12:30 de la mañana del 22 de noviembre de 1963. Pues bien, la susodicha comisión, con una seguridad incontestable, determinó que uno de los tiros atravesó la garganta de Kennedy y en una, vamos a decir, rocambolesca trayectoria, hirió también al gobernador de Texas, John Connally, que iba adelante en el auto presidencial descapotable, la llamada bala mágica. De acuerdo con la teoría de una sola bala, que es como oficialmente se la conoce, una bala de rifle de 1 pulgada de largo recorrido, recubierta con una funda de cobre, es disparada desde el 6º piso del depósito de libros escolares de Texas, pues atravesó el cuello del presidente, el pecho y la muñeca de Connally, para terminar finalmente en el muslo de este último. Al realizar esto, la bala atravesó 15 capas de ropa, aproximadamente 30 centímetros de tejido humano, golpeó en el nudo de la corbata, removió 9 centímetros de costillas y se alojó en el hueso del muslo. Y yo digo, vaya bala, no reconozco una bala tan saltarina en ningún otro caso de la historia. Pues bueno, la bala que supuestamente hizo todo esto fue encontrada en la camilla del gobernador en el corredor del Hospital Parkland Memorial en Dallas y se convirtió en una evidencia clave para la comisión. Identificada la bala como número de serie CE399, pues apareció su revestimiento de cobre aparentemente intacto y eso dio pie a bastantes especulaciones. Les recuerdo por todo lo que pasó esa bala para estar prácticamente intacta.
Sin embargo, en la parte trasera de la bala se encontraba algo deformada y cubierta de restos orgánicos. Bueno, se ha formado una polémica siempre durante estos años ya que hace sobre la cantidad de disparos que ocurrieron durante el asesinato. La comisión Warren concluyó sin ningún tipo de duda que hubo solo 3 disparos. La mayoría de los testigos dicen haber escuchado 3 disparos, por lo menos la mayoría de los testigos que aparecen en los tomos, que son un montón de tomos, los que conforman la comisión Warren, pues esos testigos dicen que sí, que hubo solo 3 disparos. Pero hay otros testigos que aparecen en la comisión y que no, que fueron entrevistados por la policía local y por la prensa, que sostienen haber escuchado 4 o más disparos. Pero al final la mayoría de estos relatos no fueron considerados relevantes, por lo que su testimonio, como les he dicho antes, ni siquiera aparecía en el informe de la comisión. La comisión Warren modeló la verdad definitiva a orden del presidente sustituto Lyndon B. Johnson. En esa verdad, que también fue aceptada por los grandes diarios, cuyo negocio era vender más periódicos que cuestionar. Oswald así quedó asentado como un único asesino, un loco al que se le fue la cabeza. En su misteriosa soledad cumplió su propósito con un arcaico, barato y poco confiable rifle italiano Mannlicher Carcano de la Segunda Guerra Mundial, y no hay más que decir. ¿O sí? Ante todo es importante saber que hablamos de una ejecución pública, con cientos de testigos, en una ciudad conservadora y hostil con el presidente Kennedy, donde los servicios secretos temían un atentado por parte de la derecha más radical. Yo tengo un par de cuestiones que lanzar al aire, pero como he dicho, antes del asesinato de Kennedy, fue una ejecución pública y, como imagino que sabrán, grabada por un comerciante de nombre Abraham Zapruder, que al parecer estaba como todos viendo la caravana presidencial. La película Zapruder es una película casera, muda, filmada en 8 milímetros y en color. Y de hecho Abraham Zapruder también es un personaje muy interesante en esta historia por sus conexiones con la comunidad rusa, con la que Oswald estuvo conectado durante el largo tiempo que vivió en Texas. Para la versión oficial, la proposición de que la muerte de Kennedy fue orquestada por una red, llamémosla red oscura de actores, es puro delirio conspiranoico. Pero la lista de sospechosos es inmensa. Petroleros tejanos, temerosos de que el presidente les arrebatara sus privilegios fiscales, la CIA, la Central de Inteligencia, que no perdonó a Kennedy el fracaso en la invasión de la Bahía de Cochinos en Cuba, ni el despido de su jefe, Alan Dulles, los sectores cubanos anticastristas, también resentidos por esa debacle, la mafia, también acosada por el fiscal, por el hermano del presidente, por Robert Kennedy, o incluso el complejo militar industrial, indignado por la directriz NSAM-263, que disponía la retirada gradual de los soldados de Vietnam y el peligro, por supuesto, de quedarse sin el negocio de la guerra. Para los partidarios del informe Warren, todo aquello solo era una estrategia para extraer oro de esa mina conspiranoica. Pero como les decía antes, hay un par de preguntas que me gustaría lanzar al aire. ¿Por qué en una ciudad donde la derecha más radical quería la cabeza del presidente por no invadir, ya saben ustedes, la Cuba comunista, entre otras muchas razones mencionadas, por qué allí, en pleno centro del cinturón bíblico americano de las tierras del petróleo y llena de mafiosos, le dio por matar al presidente al único comunista que pasaba por allí? La respuesta más manida es que Oswald era un desarrapado, ávido de fama, pero siendo así, ¿por qué jamás confesó? Pero bueno, no lo cubremos de más, al menos todavía. Les dejo con la película Zapruder. Las imágenes que van a continuación son extremadamente violentas. Pertenecen a la conocida película Zapruder y muestran con total detalle el atentado que acabó con la primer disparo que falla. Se echa las manos a la garganta. Le han alcanzado.
Tras el disparo fatal, la comitiva acelera camino al hospital, donde morirá en la mesa de quirófano. Es impresionante que un documento histórico así, tan crudo, tan real y sobre todo tan impactante, ¿no? El tener la oportunidad de verlo. Bueno, hay una solitaria lápida, triste y oscura, con 6 letras carcomidas por el tiempo, que rezan el nombre simplemente de Oswald, tan simple como olvidada, como un hombre que apenas existió en esta tierra para convertirse en otro Judas. Hay tantos misterios sobre Lee Harvey Oswald como granos de arena en el desierto, la verdad. Pero como no podemos coger esos granos de uno en uno, vamos a resumir un poquito la vida de este personaje adherido para siempre a la figura de John Fitzgerald Kennedy. Esta es la vida de Lee Harvey Oswald. Huérfano de padre 2 meses antes de nacer, Lee Harvey Oswald tuvo una infancia plagada de problemas y complicaciones de todo tipo, cambiando de escuela y residencia muy a menudo, lo que contribuyó a que no tuviera realmente amigos de infancia ni sentara raíces en lugar alguno, situación que vino a complicar el matrimonio efímero y atormentado de su madre. Cuando tan solo contaba con 3 años de edad, fue ingresado en un orfanato, aunque al cabo de pocos meses fue sacado de allí por su madre, con la que, a partir del año 1944, residió en Dallas, y desde 1947, en Fort Worth. En el mes de agosto de 1952 se mudaron a Nueva York, ciudad en la que sufrió varios trastornos graves en su personalidad que se manifestaron en su inadaptación a la vida escolar. Oswald fue sometido a una profunda observación en el Hospital Youth House de Nueva York, cuyos resultados más notorios revelaron en el joven una inteligencia superior a la corriente acompañada de una pobre capacidad emotiva, con tendencias a la evasión y a la soledad. Lee Harvey Oswald empleaba prácticamente todo el día al parecer en leer literatura marxista y en ver la televisión. Finalmente, en el año 1954, Oswald regresó a su ciudad natal, donde siguió fracasando los estudios y contempló la posibilidad de ingresar en el Partido Comunista de su país. Nada más cumplir la edad mínima exigida para ingresar en el ejército de los Estados Unidos, Lee Harvey Oswald abandonó definitivamente los estudios e ingresó en el Marine Corps, cuerpo de infantería de marina. Oswald cumplió casi todo su servicio militar destinado en Japón. En el transcurso del servicio tuvo que comparecer por 2 veces ante un tribunal militar. La primera, el 11 de abril de 1958, por haber violado el reglamento que exige a un militar la inscripción de sus armas personales en un registro especial. La segunda, el 18 de junio del mismo año, por graves insultos a un superior. Lee Harvey Oswald se especializó en electrónica para uso militar, estudió ruso, cosa que al parecer nada tenía que ver con sus funciones. Se lo asignó al control de radares en la instalación aérea naval Atsugi, en Japón. Entonces, se realizaban los vuelos de los aviones espías U-2, pero nunca logró ser ascendido de grado, por lo que terminó su servicio como soldado de primera clase, licenciándose por petición propia un año antes del tiempo obligatorio, en septiembre de 1959, alegando que tenía que cuidar de su madre. Para esa época es posible que ya hubiera sido captado por la inteligencia estadounidense. Con $1.500 que nadie sabe cómo había ahorrado, Oswald realizó un viaje a la Unión Soviética, en octubre de 1959, dispuesto a nacionalizarse en ese país, al parecer atraído por las doctrinas del marxismo. Las autoridades moscovitas le permitieron la estancia en el país donde al parecer vivía a cuerpo de rey, con motivo supuestamente de la revelación de secretos sobre radares y otros temas militares. Oswald trabajó como obrero no especializado en una fábrica de material electrónico en la ciudad de Minsk, para acabar contrayendo matrimonio, en abril de 1961, con Marina Nikolayevna Prusakova, de 19 años de edad. Simultáneamente a su nuevo estado civil, Lee Harvey Oswald solicitó a la embajada estadounidense su repatriación a los Estados Unidos. En junio de 1962, regresó a su país en compañía de su esposa y la hija recién nacida de ambos. Los Estados Unidos no solo no pusieron trabas a la vuelta del desertor y presumiblemente traidor, sino que le expendieron un pasaporte nuevo para él y su familia en tiempo récord. La estancia de Oswald en la Unión Soviética es enigmática.
Norman Mailer se concentra en ella en su obra Oswald. Un misterio americano. ¿Por qué alguien como Oswald, preparado por la Oficina de Inteligencia Naval, viajó a la entonces tierra de la hoz y el martillo? En las sesiones del HSCA, un importante agente de la CIA, James A. Wilcott, afirmó que Oswald fue reclutado por la agencia entre los militares con el propósito expreso de asignarlo como doble agente en la URSS. En coincidencia con esto, la madre de Oswald, Margaret, repitió: «Mi hijo siempre trabajó para los militares». Oswald y su familia se establecieron primeramente en Fort Worth, para, al cabo de pocos meses, establecerse en Dallas, ciudad desde la cual Lee Harvey Oswald comenzó a desarrollar una intensa actividad política en favor del régimen cubano surgido de la revolución liderada por el Che Guevara y Fidel Castro. En el mes de marzo de 1963, Lee Harvey Oswald se instaló en Nueva Orleans y continuó su campaña procastrista con ahínco, hasta el punto de ser arrestado por repartir octavillas en favor de Cuba en lugares públicos de la ciudad y promover graves enfrentamientos con exiliados cubanos. Oswald realizó 2 intervenciones radiofónicas en las que se declaró abiertamente marxista y secretario del comité local de una asociación llamada Fair Play for Cuba. Más tarde se comprobó que era una invención del propio Oswald. Según palabras del fiscal Jim Garrison, todo aquello era parte de un típico montaje de inteligencia para inventar un personaje ficticio que fuera útil. Se relaciona con la comunidad rusa, donde su mayor mecenas es George de Morenschildt, un miembro respetado de la exiliada y bien conectada comunidad rusa. De Morenschildt pasó el verano de 1938 con su hermano mayor, Dimitri, en Long Island, Nueva York, donde se relacionó con la familia Bouvier, incluida la joven Jackie, futura esposa de John F. Kennedy, y se convirtió en un amigo íntimo de la tía de Jackie. Al parecer este Oswald marxista y castrista tenía la extraña costumbre de relacionarse con gente relacionada con las facciones más ultraderechistas de la inteligencia americana. A principios del mes de octubre de 1963, cuando ya se conocía la visita e itinerario del presidente, y por medio de sus amigos de la comunidad rusa, Lee Harvey Oswald logró un empleo como bibliotecario en el depósito de libros escolares de Texas. Durante la última semana de septiembre, Oswald hizo un misterioso viaje a México donde, como lo prueba una carta autógrafa suya, fechada el 9 de noviembre, se puso en contacto con miembros de la embajada de la URSS. El 22 de noviembre de 1963, Lee Harvey Oswald, al parecer tras leer en la prensa el itinerario del séquito presidencial, decidió atentar contra el presidente, pero en esa decisión hay un pequeño error. La comitiva no debía pasar por delante de la ventana del 6º piso del almacén, eso se decidió por la mañana. Entonces, ¿cómo es posible que Oswald lo supiera? En la complejidad de la trama conspirativa, el fiscal Garrison investigó la conexión con Nueva Orleans. Allí actuó David Ferrier, personaje anticastrista que conocía a Oswald desde sus tiempos en la patrulla aérea civil, y habría ayudado a prepararlo como chivo expiatorio. En esto también pudo estar implicado Clay Cho, un afamado empresario relacionado con la CIA y acusado en el juicio instigado por Garrison. Tras del magnicidio, Ferrier amenazó a Judith Barry Baker, quien sabía de su relación con Oswald. Baker es una bióloga, aún vive, relacionada con un proyecto para matar a Castro en su juventud, y que conoció a Oswald. Autora de Mian Lee, dice haber sido su íntima amiga. Esta siempre destacó que Oswald fue usado, que este decía estimar a Kennedy, y que, un día antes de los hechos, le comunicó telefónicamente que debería ayudar a que no se consumara ningún ataque contra el presidente. Esto pudo creerlo él, pero luego del asesinato, de forma muy sospechosa, las autoridades lo emplazaron inmediatamente como principal sospechoso, al tiempo que su historial como supuesto comunista por su paso por la Unión Soviética se viralizaba con la fuerza del rayo. Volviendo al 22 de noviembre, la versión oficial nos cuenta que Oswald comienza su jornada laboral en el edificio del depósito de libros escolares de Texas, en Dallas, lugar desde el que se realizarían los disparos 4 horas y media más tarde. Según algunos testimonios, ese día cargaba a sus espaldas un voluminoso y misterioso paquete. Después de recorrer poco más de 1 kilómetro en 8 minutos, la limusina presidencial gira por Houston Street y se dispone a rodear de Alley Plaza. En ese mismo momento, Oswald está listo en su escondrijo de la 6ª planta del edificio del depósito de libros escolares de Texas, donde se había parapetado tras unas cajas. Según el testimonio de la propia Jacqueline Kennedy, la primera dama oyó un ruido y al volver la mirada vio a su marido llevarse la mano a la garganta. Era un primer disparo que había atravesado el cuello del presidente y que también había alcanzado al gobernador Connally atravesándole el hombro y saliendo por debajo de su pecho. Inmediatamente después, un segundo disparo desgarró el cráneo del presidente ante los ojos de su esposa presa del pánico y la histeria. Mientras lo acunaba, Jackie gritó:
Dios mío, le han disparado a mi esposo. Te amo, Jack. Tras el segundo disparo, el chofer aceleró para escapar de la escena lo más rápido posible y llegar de inmediato al cercano Parkland Memorial Hospital, mientras el agente del servicio secreto Clinton J. Hill saltaba del automóvil de seguimiento para subir al del presidente. La primera dama se arrastra por el maletero del vehículo a gatas para, según explicaría, tratar de recuperar un pedazo del cráneo de su esposo que había salido volando tras el disparo. Los testigos hablan de cruzarse por las escaleras segundos después del tiroteo. Le ven tranquilo, nada fatigado a pesar de que el tiempo indica que ha tenido que dejar el rifle y bajar hasta la primera planta en segundos. No se le ve apresurado. Se marcha a una habitación que tiene alquilada donde descansa un rato. Después sale otra vez a la calle. En su camino mata al policía J.D. Tippit sin quedar claro por qué motivo, y es arrestado mientras está tranquilamente viendo una película en el Teatro de Texas, un cine en el que se ha colado a pesar de llevar dinero para la entrada. A pesar de que la policía acude a detenerle por el asesinato del policía, el número de agentes es exagerado, más en una ciudad en la que acaban de volarle la cabeza del presidente. Entre el tumulto ya se escuchan gritos de los curiosos que le acusan de haber matado a Kennedy. El asesino ya está detenido. Bien, pues ya hemos visto detalles sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, hemos repasado la vida de Lee Harvey Oswald, y pues para comentar un poquito esto conmigo, tan interesante, sobre la culpabilidad o no, sobre las pruebas, etc., etc., está nuestro compañero Daniel Brun. Bienvenido, Daniel. Muy buenas, bien hallado. Otra vez por aquí. Sí. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de Lee Harvey Oswald. Hemos visto ya pues, el documental El asesinato de Kennedy, hemos visto el documental de la vida de Oswald, hemos dado alguna pincelada sobre lo que podía ser o no podía ser, si era realmente pues, un agente de inteligencia o era un lobo solitario, como se le ha querido pintar. Yo te voy a pedir tu opinión a base de tu conocimiento, de tu investigación. Tú sabes que yo en el libro pues, he investigado muchísimo la figura de Lee Harvey Oswald, no porque la de Kennedy me parezca menos importante, al final es la más importante, era el presidente de los Estados Unidos, pero al final el nombre de Oswald va a estar ligado siempre al nombre de Kennedy. Y siempre me ha parecido... No voy a decir injusto el trato de la literatura que hay sobre este tema o de la prensa en su momento, porque yo no tengo todas las respuestas. Ojalá pudiese yo resolver el enigma del asesinato de Kennedy. Voy a intentar no darte demasiado mi opinión, aunque sabes que he tenido mucho curro en esto, pero sí, no debatir, pero sí que tengamos una charla un poquito sobre Lee Harvey Oswald, lo que pudo o no pudo hacer y sobre quién era. Así que empieza tú, es todo tuyo. Yo estoy con ese 65% de estadounidenses que piensan que fue una conspiración. Creo que decir que no fue una conspiración es un poco cerrar los ojos. ¿Hacia dónde va esta conspiración? Pues ahí es donde vienen las dudas, donde tienes que ir poniendo ciertas piezas, y para mí la participación de Oswald está clara. Al menos, en un principio, creo que es el asesino que querían crear. Creo que fue a alguien que se le contrató para algo, a alguien que se le metió en la conspiración y al final sirvió para que se llevara toda la culpa. Bueno, vamos a decir que conspiración, porque es un término que se ha ensuciado tanto, conspiración es una palabra que se ha ensuciado tanto, conspiraciones que participaron más personas. Sí, vamos a decirlo así. ¿Vale? Entonces no quiere decir conspiración que el gobierno estuviera detrás, que Lyndon Johnson estuviera ahí, venga, ¿sabes? No, que participaran más personas. Entonces, para esto, la Cámara de Representantes en 1979 reconoció, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, reconoció la posibilidad de que una segunda persona estuviera implicada. Eso ya te da bastante al menos razón a una conspiración. ¿Tú crees que Oswald, desde que entró en los Marines,
fue captado por inteligencia o que su viaje a Rusia, todo su marxismo ese tan demostrado a veces, soy de los que piensan era que ya real estaba captado. o que estaba captado. Yo soy de los que piensan que ya estaba captado porque una vez que llega a Rusia yo creo que le interesó bastante, les interesaba bastante que él viera cómo estaba el tema allí, porque además sabemos que él estuvo con temas de radares. Sí, de radares, estuvimos viéndole con temas bastante técnicos que creo que eran, en una época en la que estamos contra el fantasma ruso, ¿no? El fantasma del comunismo, creo que era bastante interesante saber qué es lo que tenían allí. Sí, a ver, cuando llegó Oswald a Rusia, que en el documental lo decimos, pero vamos a aclarar que tuvo todas las facilidades del mundo para ir a Rusia y luego para volver de Rusia exacto, en 48 exacto. horas. Tuvo un pasaporte para él y para su familia, un traidor, un desertor, del que se sospechaba, porque en aquella época empezaban los primeros vuelos de los U-2, de los U-2, y hubo 2 derribos, y se sospechaba que era por lo que Lee Harvey Oswald pudiese haber contado sobre el tema radares. Hay un informe de la CIA en el que se dice que a Oswald se le permitió o se le dio la información que él tenía que decir a las autoridades rusas. Él vivía en Minsk a cuerpo de rey, sin tener oficio ni beneficio, porque era operario de una fábrica normal, pero él vivía bastante bien. Pero vamos a concretar. Tú estás en el 6º piso del almacén de libros escolares de Texas, en la Plaza Dilley, allí. Tú estás apuntando, tienes un Manicher Carcano, que es un rifle malísimo, pésimo, en el que tienes que hacer los cambios para cada manual para cada disparo. Hablamos de muy pocos segundos. Entonces, vamos a decir... 3 disparos en 6 segundos sí, tendría que haber hecho. Oswald era un buen tirador. Lo era, porque su informe de los marines dice que era un pésimo tirador. Pésimo tirador. Entonces, yo imagino que tú el mejor tiro que haces es el primero. Claro. Es el más, en el que estás esperando, en el que tienes ya el arma apalancada, la tienes ya cargada. Entonces, estábamos hablando, y creo que se ve muy bien en la película de John F. Kennedy, sí, la de Oliver Stone, y que cogen a un tirador y hacen las pruebas de a ver cómo disparas en 6 segundos 3 disparos. Ojo y con precisión, porque a lo mejor la rapidez lo puedes tener. Sí, llevaron a varios de los mejores tiradores del FBI y ninguno acertó. Y que sean precisos, y hablamos de que tengan la trayectoria que tenían las balas. Pues aquí el mejor tiro es el tercero, claro, que es el último, que es el que vuela la cabeza del presidente. Y además era un atentado de esa magnitud, un magnicidio, que en el momento que tú hagas el primer ruido, el primer disparo, alertas al servicio secreto, estás alertando, ya sabe, mundo. Mucha gente ya van a mirar arriba. Pues no, tuvieron tiempo para disparar varias veces, con toda la tranquilidad, ojo, y con toda la precisión. Pero bueno, la verdad que todo lo que rodea esto, bueno, vamos a imaginar que tuvo su día de suerte y acertó los 3 disparos. Vamos a describir un poquito cómo fue la sucesión de hechos hasta que se le detiene, que lo han visto en el documental, pero bueno, vamos a repasar un poquito. Entonces, pues él con los 3 disparos, aunque hay muchos testigos que dicen que sonaron 5 o 6, ustedes han visto el vídeo de la muerte de Kennedy. Yo, por mucho que los expertos me quieran convencer que el tercer tiro viene de atrás, yo veo que ese tiro le vuela la cabeza de frente. Pero bueno, vamos a comernos que viene de atrás. Vamos a comernos la bala mágica. Vamos a comernos que acertó. Vamos a comernos que tenía visibilidad desde ese punto, cuando no era fácil tener visibilidad, porque cuando fueron a reconstruir el crimen, el árbol no tenía hojas, pero era un árbol que en noviembre sí tenía hojas, con lo cual la visibilidad era muy reducida. Vamos a suponer era un día nublado también y había sido... Vamos a suponer todo esto. Bueno, pues cuando la primera vez que ven a Oswald es apenas 10, 12 segundos, vamos a ponerle un minuto después de
de los disparos en la tercera planta, cogiéndose un refresco, y lo ven sin jadear, lo ven tranquilo, cuando se supone que ha tenido que dejar el rifle, ha tenido que salir corriendo, etcétera, etcétera. Nadie le ve nervioso y él se va tranquilamente. Se va tranquilamente, sale del edificio andando, un policía pregunta, ¿este tipo quién es? Porque la policía va directamente, que a mí me parece una intuición magnífica, saber desde dónde vienen los disparos en ese caos de gente, pero sí. bueno, van prácticamente al montículo de hierba frontal, fueron bastante después, pero al almacén llegaron enseguida. Él se va a su casa, a una habitación que tiene alquilada, tranquilo, ¿no? A mí es que eso es algo que me flipa. Él llega a su casa, está un rato en su casa y luego sale y mata a un policía porque le pide la identificación, porque ya tiene la descripción como sospechoso de él. ¿Eso cómo se cometió? Porque estaba todo preparado, estaba todo directamente preparado. Sí, desde el primer momento, Oswald, hubo un momento que desde los años que se tiran en Estados Unidos, como bien tú decías, que le dejan entrar, cuando a todos les estaba costando, a ti te costaba entrar al país, había un miedo al comunismo y alguien que viene de allí consigue el pasaporte, le dejan entrar con la familia, nadie le dice nada. Incluso Oswald tuvo sus líos, ¿no? Que fue arrestado en varias ocasiones porque iba repartiendo octavillas con el tema de Fidel Castro, de toda la revolución del Che. Es que estamos hablando de un personaje que parecía que estaba, lo único que le faltaba es la gorra del Che, el habano, sí. Y gritarlo a los cuatro vientos, y eso es lo que querían. Parece que me estás presentando a un personaje que es el que va, como que ya lo estás preparando para que cuando le cojas tener al comunista perfecto. Y en ciudades del cinturón bíblico de Estados Unidos, o sea, hablamos en sitios muy de derechas, que es donde un comunista va a pasar su tiempo libre normalmente, a un sitio de derechas. Mira, está repasando aquí, el compañero de Oswald en los Marines dice que Lee había logrado en sus escasas 2 sesiones de tiro el cupo nada honroso de fallos completos. O sea, un 0 a la izquierda. O sea, sí, que no mataba un pato a 5 metros. Sí, además actuando solo, con toda la seguridad. Bueno, pues mata al agente Tippit, que pues, le para porque, según la teoría oficial, en la radio la descripción definen a Oswald, porque pues, dicen que él es el sospechoso. Oswald en medio de la calle dispara a Tippit y se va tranquilamente andando al cine. A una distancia bastante considerable está el cine. Y él, como acaba de matar a una persona, en teoría te dicen que se va a esconder a un cine, pero se cuela, no paga la entrada. Claro. Cosa extraña a pesar de que llevaba dinero. Y bueno, pues se sienta a ver la película y de repente, en un alarde de intuición policial, se presentan no sé cuántas unidades, no sé, cientos de agentes allí a detenerle. Entra en el cine, le detienen, le sacan y él, a pesar de que no se resiste, es golpeado. De eso es el moratón y la herida que sale en la ficha policial. Y ya en la calle, la gente le grita que ha asesinado al presidente. La gente. Sí. Que es una cosa que a mí me sorprende. Y ahora viene lo más curioso de todo. En principio no se le acusa de haber matado a Kennedy, sino solo a la agente Tippit, pues porque hay gente que le reconoce, dicen que es él, bueno, venga, vale. No tiene abogado en ningún momento, ¿no? No. Y aparte se dice que sí, porque luego él no llegó a juicio, pero si hubiera llegado a juicio, no había pruebas concluyentes para que a él se le pudiera haber acusado. De hecho, le hacen la prueba del nitrato, la negativa. Las huellas en el rifle aparecen una vez que él ya está muerto, milagrosamente. Al principio no hay huellas y una vez que él muere aparecen las huellas. Del mismo modo que tampoco se contacta con algunos testigos que habían visto 2 personas en el edificio. Sí. Y a esas 2 personas no se les llama nunca a declarar. Creo que era una anciana, si no me equivoco, era... No, es que no se investigó a nadie más. No se les preguntó ni siquiera se les tomó declaración de ello. Enseguida empieza a
a correr como la pólvora, que es el sospechoso de matar a Kennedy, y le interrogan sin abogado y sin que nadie tome una sola nota del interrogatorio, que es una cosa que a mí me alucina. O sea, tienes al asesino del presidente sentado, no tiene un abogado, con lo cual todo lo que diga no vale de nada, pero tampoco tomas notas del interrogatorio. Él pide hablar específicamente con un agente del FBI, de lo que tampoco se sabe nada, claro. se sabe nada, ni nada, y ya te lo presentan a la prensa, peinadito y herido, y ya empiezan a preguntarle los periodistas sobre que se ha matado al presidente. Él dice que La famosa frase suya, soy un patsy, soy un hombre de paja, sí. soy un patsy, soy un cabeza de turco, un hombre de paja, y todavía nadie me ha dicho nada. Yo siempre hay una cosa, chico, que me ha chocado un montón. ¿Cuál de todas? Porque, bueno, hay otras que comento, que él era un pobre hombre que quería celebridad. Si quería celebridad, ¿por qué en ningún momento reconoce que mata a Kennedy? En ningún momento. No. Es que no, a mí personalmente no me convence. Tío, Una persona que quiere celebridad lo hace de tú eres otra una manera. persona normal, a ti te detienen, tienes a toda esa prensa delante que te está acusando de matar al presidente de los Estados Unidos. ¿Tú tienes la tranquilidad que él mantuvo en todo momento? ¿La seguridad que él mantuvo en todo momento? Pero fíjate que yo la seguridad creo que es que él sabía bastante y él podría haber contado Claro, mucho. porque no se le ve desconcertado. No. No es un ¿de qué me estás contando? ¿Qué Porque me él estás sabía hablando? que todo contrario. lo que él sabía, al final se iba a descubrir la verdad, y lo que él no esperaba es lo que ocurrió después, pero él estaba seguro porque creo que incluso se sentía hasta apoyado, ¿eh? Creo que se sentía respaldado o se sentía un poco defendido por aquellos con los que hubiera hablado. No vamos a contar lo del abogado de Nueva Orleans que le querían contratar, porque al final es muy complicado, es meter muchos nombres en la ecuación. Pero bueno, él estaba en comisaría, entonces pues de comisaría pues ya le tienen que trasladar para prestar declaración. Entonces ustedes piensan que el asesino de un presidente de un país como los Estados Unidos lo van a trasladar y va a estar hiperprotegido. Y ahí entra un personaje que es Jack Ruby, un personaje que en las grabaciones de los interrogatorios, de las ruedas de prensa, es un personaje que va todos los días. Jack Ruby es un mafioso de allí, es un mafioso de Dallas, pero no parece ser un personaje muy importante si no escarbas un poquito. Pero antes de hablar de Jack Ruby, vamos a ver la salida de Oswald hacia el furgón, y yo imagino que todo el mundo conoce pues, lo que pasó, pero bueno, para el que no lo conozca, va a alucinar. Vamos con ello. Bueno, pues esto fue lo que pasó con Lee Harvey Oswald. Vídeo mítico del siglo XX. Sí, yo he escuchado voces que es que parece que lo llevaban al matadero. O sea, protección ninguna, una afluencia de gente brutal. Jack Ruby se cuela por el garaje, armado en una comisaría de policía donde él era muy popular. Él tenía un club que se llamaba Carusel, donde iba era conocido por la policía, porque iba la policía allí a beber y tal. Y bueno, el tema es cuando tú indagas en la vida de Lee Harvey Oswald en Dallas y ves que se relacionaba con Jack Ruby, que conocía a Jack Ruby, y a su vez que Jack Ruby pues se relacionaba con bastantes elementos de la inteligencia. La mafia en Estados Unidos siempre estuvo muy relacionada con la CIA, siempre. Pues ahí tenemos el intento de invasión de Bahía de Cochinos, donde también la mafia puso dinero, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas tú de lo que hemos visto? Pues fácil. Además hay que decir que Jack Ruby, allí todo lo que cuenta él al principio es que esto fue como un acto
impulsivo, ¿no? Un acto para hacer justicia. Él al principio dice que se levanta, porque de hecho se dijo en las noticias que se iba a trasladar a Oswald a las 10 de la mañana. Al final deciden trasladarlo a las 12 de la mañana y Jack se levanta, desayuna, va a mandar un telegrama. Además llevaba a su perro, llevaba Sí, a su va perrito, tranquilo. que siempre iba tranquilito, siempre iba acompañado del perro. Y justamente pues ve toda la masificación de gente, los periodistas, y es cuando él se acerca. Y es cuando él se acerca, deja al perro en el coche, como el que sabe que va a hacer algo, y entonces entra y es cuando le dispara. Si te das cuenta en el vídeo y si te das cuenta en la famosa foto, todos los policías están mirando a otro lado, salvo otro que está un poco como esperándolo, que lo esperaba ya venir, que ya se veía venir. Era un poco como regalarle la presa. Es que va a pecho descubierto, no va protegido en ningún momento. Decía Jack Ruby, imagínate que si yo no hubiera tomado este desvío, pues no hubiera visto el sitio y no me hubiera acercado. Estaba claro que se tenía información y una de las cosas que todo el mundo rumorea es que la propia mafia fueron los que contactan con él para hacerle ese pequeño encargo. Es una persona que sabía lo que ocurría en todos los sitios. Como bien decías, la policía le pidió mucha colaboración, porque de moverse en esos ambientes turbios de la noche, donde se mueve el alcohol, se mueven las mujeres, les beneficia a esos mafiosos, se mueven en ese círculo, él tenía mucha información. Entonces, es una persona que tenía ya el contacto, lo que se dice, con la mafia. No es alguien que surja de la nada, un ciudadano modelo que surja de la nada, como en muchas ocasiones ha querido para un evitar patriota. el tener que declarar a Jacqueline Kennedy. Claro. Para que la gente no piense, perdón, que lucubramos, ¿cómo va a pertenecer esta gente a inteligencia? El Dallas, el Nueva Orleans de los años 60, la CIA de los años 60, el FBI de los años 60, era un nido de fascismo anticastrista. Entonces, todos los refugiados cubanos habían terminado viviendo por aquella zona y trabajando para la inteligencia estadounidense pues en el objetivo de derrocar a Fidel Castro. Entonces, había personajes de toda índole, personajes curiosos de todo tipo. O sea, cuando hablamos de inteligencia, pues imaginamos una oficina donde todo el mundo trabaja. No, el mundo no funcionaba así, el mundo no era así. Estados Unidos hacía golpes de Estado por Latinoamérica año sí, año también, como querían. Pues teníamos la empresa de frutas de la CIA, por ejemplo, donde blanqueaban dinero de la droga, etcétera, etcétera. Esto está todo demostrado, esto no me lo estoy inventando yo. Sí, ¿no? El papel Esto, por esto tuvieron que pagar y la CIA perdió mucho poder en su día. O sea que no es una locura hablar de que todo esto eran peones que inteligencia podía mover a su antojo, o porque los tenía bien pagados, o porque los tenía bien chantajeados. Porque, claro, una persona cambia su destino yendo a matar a Lee Harvey Oswald, pero no digo yo que hubiese algo raro, lo dijo el propio Jack Ruby. Él concede una entrevista a televisión donde dice que va a hablar, que hay muchas cosas que el pueblo americano no sabe y que merece saber, pero en una semana muere en prisión. Sí, que fue un fallo pulmonar, de esos fallos claro. tan de repente. Lo que tiene que pensar la gente es en qué situación política estamos. Estados Unidos había perdido mucho del ciudadano. El ciudadano ya no creía a Estados Unidos. Estamos hablando de que, sin ir más lejos, la figura de Kennedy tenía muchísima gente. Era vilipendiada. Que le veía como que era el Dallas, progreso, pero había gente que le veía como un traidor. Había carteles ese día en Dallas donde ponía la foto de Kennedy, se busca por traidor. Por eso yo siempre digo que en Dallas, el sitio donde la derecha más odiaba a Kennedy, el único comunista que había en la ciudad es el que le mató. Y hay que pensar una cosa, muchas veces las mentiras son muy fáciles de resolver cuando se ve quién es el beneficiado. Estamos hablando de una época en la que se estaba pensando quitar a Estados Unidos de Vietnam. Es un paso súper
grande, ¿no? Ya se estaba diciendo, ya incluso el ciudadano veía que Vietnam, que ya no había el nada que ciudadano hacer. estaba cansado de Vietnam. Y, Pero todavía se comió casi 10 años más de Vietnam. claro, porque nos salía muy bien con cosas también probadas como el tráfico de opio, como toda la industria armamentística, cosas que dieron mucho dinero y dieron mucho dinero al gobierno, no hay que mentir. Años posteriores, si nos ponemos luego a mirar qué ocurrió años después de John Fitzgerald Kennedy, nos encontramos Nixon, nos encontramos la mayor corrupción. Pues un gasto militar como no ha habido Claro. otro en la historia en Estados Unidos. Por eso digo que creo que la gente tiene que ver muchas veces en qué periodo estamos y si es posible que un país haga un propio magnicidio dentro de su territorio. Porque ya ha habido otros casos en la historia y yo creo que esto se terminará sabiendo. Yo fui de los que vivió en 1997 cuando decían se va a poder, a partir de mañana se va a desclasificar, se va a saber. No, yo creo se que supo no, muy al poco. final. Y las veces que se ha intentado desclasificar... Como país quedaría muy desnudo Estados Unidos. Pero fíjate, yo creo que está muy demostrado con todos los testimonios que Oswald era un agente de inteligencia Sí. y que ese día estaba allí por algo. Entonces, está la teoría de que Oswald estaba allí para abortar el complot o no, que él sabía que algo podía pasar, él era un soldado que cumplía órdenes. Pero yo creo que en el momento en el que él siente el tiroteo, que nadie contacta con él y se marcha tranquilo, va a la habitación que tiene alquilada. A mí lo de que fuera a un cine y no pagara la entrada nunca me pareció casual, sino más un punto de encuentro con alguien. Puede ser. Yo soy de los que piensa que él quizá estaba entrenado para eso. O quizá para formar parte... Sí, para de formar ello, parte no te digo de yo que sea un complot que le matara. de un No te digo complot, que no. pero creo que era la pieza que al mismo tiempo se quería contar con él y fue la pieza a la que iban a sacrificar. Sí, exactamente. Y creo que desde un momento... Él se lo lió. O incluso he llegado a pensar muchas veces que a lo mejor si el primer tiro hubiera sido mortal, no hubiera habido más tiros, si hubiera habido solamente un tiro mortal, hubiera salido de otra manera. Yo creo que también fue que empezó, porque la gente, hay que decir que el atentado contra Kennedy hace que la gente a partir del segundo o tercer día ya estén hablando, ya estén rumoreando de cosas que no les cuadran y que 2 de cada 3 ciudadanos estadounidenses creyeran que había algo detrás, que podía estar la CIA y que podía estar el gobierno. Veían algo raro ya de por sí. Creo que es algo, incluso muchas veces llega a pensar que puede ser algo que salió tan mal que fueron improvisando sobre la marcha y limpiando sobre la marcha. Al final es todo mucho más sencillo. En el momento del tercer fatídico disparo, cuando ya la limusina avanza hacia el Hospital Parkland, empieza un mogollón de agentes allí pues a sacar sus placas de servicio secreto, etcétera, etcétera. Está la película que hemos visto antes, la película Zapruder, donde se ve claramente que yo no sé si contaban con la película Zapruder. Esa es otra. Ya hemos comentado quién era Abraham Zapruder, que también estaba relacionado con Oswald a través de los rusos, la comunidad rusa que vivía allí y tal. Es que todos los nombres se encajan unos con otros. Claro. Es un puzzle enorme, enorme. Yo creo que no se ha podido desentrañar porque es tan grande y tiene tantas vías de escape que es brutal. Son todo coincidencias. Entonces, pero son las coincidencias que creo que lo que hacen es que después probar más todo. Después del asesinato del presidente, en la plaza no se detiene absolutamente a nadie, no se interroga a nadie, se buscan testigos que dicen que desde la loma, el famoso montículo de hierba, había humo, han salido disparos. Detrás de la valla de ahí hay unas fotos, que las pueden buscar ustedes en internet, donde unos presuntos vagabundos dicen que estaban allí y son unos señores limpios, con el pelo bien cortado y bien trajeaditos, que salen de allí. Algunos incluso sonríen cuando van. Dallas era una ciudad muy hostil hacia Kennedy. Él había destituido al hermano del alcalde de Dallas unos meses antes, pues por el tema de Bahía de Cochinos, de la invasión, cuando fracasó la invasión de Bahía de Cochinos y no pudieron entrar en Cuba.
la policía era muy hostil con Kennedy. Yo jamás me puedo creer que esa gente tuviera el más mínimo interés en aclarar nada, todo lo contrario. Y además también fue muy raro el cambio de ruta. Claro, otra cosa, la del cambio de ruta. El cambio de ruta. No, es que Oswald trabajaba allí un par de meses antes, Claro. que había encontrado mágicamente el trabajo a través de porque es una persona que era un lobo solitario, pero muy bien conectado. Sí, no, y llegaba a los sitios y yo lo primero que me llama la atención es entonces, eso, que vas a pedir un trabajo sí, y el estás coche ahí, no sí. debía pasar por ahí. De hecho, el periódico esa mañana no dio esa ruta. Se desviaba una calle antes, pero como iban bien de tiempo la comitiva y hacía un día agradable, se decidió pasar por ahí. El coche, él no podía ir desde su casa por la mañana con un rifle sin saber que el coche iba a pasar por ahí. Y se creía ya, o sea, se iba, los servicios de inteligencia van desde el primer momento con la idea de que puede haber un atentado contra Kennedy, pero por parte de la ultraderecha, más radical. O sea, ellos ya tendrían que, si tú vas con esa idea, obviamente, vas más preparado todavía, haces unos registros de un más comunista, exhaustivos. Matar a un presidente que no tenía la más mínima intención de invadir Cuba, porque Kennedy en el 63 no tenía ninguna intención, ya él había dejado el asunto de Cuba atrás, el bloqueo y Santas Pascuas. Pero bueno, esto es lo que ha quedado para la historia. Muchas gracias. Yo imagino que los espectadores seguirán con el mismo caos que nosotros y que todo el planeta y Norteamérica más, porque allí es un tema recurrente cada 2x3. Yo, como les he dicho, es algo que me impactó desde que era niño, he investigado muchísimo y me podría tirar horas contándoles, o sea, programas enteros contándoles conexiones de unos nombres con otros. Y claro, a mí me gustaría que ustedes lo tuvieran tan claro en su cabeza como yo lo tengo. Pero claro, yo me he tirado 20 años o más estudiando. Y los nombres que nos hemos callado. Claro, estudiando este caso, viendo conexiones, leyendo informes de inteligencia, leyendo autopsias, viendo vídeos, o sea, no sé, leyendo muchísimo. Yo les recomiendo el libro de Jim Garrison, que es el fiscal de Nueva Orleans, que fue el único que promovió un juicio. Y nada, pues espero que les haya encantado el programa. Por lo menos han visto unos vídeos que son historia de nuestro planeta, porque al final lo que pasa en Estados Unidos dirime todo lo que pasa en el resto del planeta. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Roberto, por haber venido aquí a dar tu opinión, que siempre es súper interesante. Ojalá algún día sepamos la verdad y podamos dormir tranquilos. No sabemos aquí la de Carrero Blanco todavía como para irnos a Kennedy. Pues a ustedes muchísimas gracias una vez más. Le dejamos el correo en pantalla para cualquier cosa sobre este caso, sobre lo que quieran contarnos. Desearles que pasen una feliz semana y lo dicho, nos vemos en 7 días con más enigmas de la historia.